Éxodo, segregación e inseguridad en la modernización del barrio Las Nieves. Este video es resultado de una investigación ganadora de la Beca La Historia Contada en Barrios de Bogotá, perteneciente a la Convocatoria Distrital de Estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, año 2023, cuyo objetivo es fomentar la investigación, activación y participación comunitaria a través de propuestas que identifiquen, reconozcan, valoren y promuevan el estudio de los elementos del patrimonio cultural material e inmaterial en los barrios que hacen parte de la zona de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá. El barrio Las Nieves de Bogotá se ubica entre las calles 19 a la 26 y las carreras de la Tercera a la 10ª. Está conectado con el Centro Internacional y Administrativo y una red de universidades. Esta ubicación, así como su contigüidad con el barrio Las Aguas, Monserrate, Guadalupe, la Casa Museo Quinta de Bolívar, la zona gastronómica de La Macarena y el eje ambiental de la Avenida Jiménez, la hace una zona turística por sus espacios naturales, religiosos, de patrimonio arquitectónico privado y público y de esparcimiento. Es un barrio de contrastes. Con el tiempo, se percibe el pasar del brillo de espacios que tiempo atrás fueron generosos y florecientes y se convierten hoy en inquilinatos o viviendas de ocupación ilegal para nuevos habitantes, migrantes de otras zonas, producto de la pobreza o el conflicto, conviviendo a la vez con grandes y modernas edificaciones educativas, bancarias, inmobiliarias u hoteleras. Este documental hace un recuento de la historia del barrio Las Nieves, para entender mejor el fenómeno de la segregación social que existió en su modernización. Asimismo, entender el éxodo de habitantes tradicionales. Y por otro lado, la inseguridad que se vive hoy en el sector. Para ello se hace un balance histórico desde la conformación del barrio. Y asimismo de la exclusión social desde su origen, sus transformaciones a través del tiempo. Identificando sobre todo las acciones o procesos sociales que, desde su consolidación, mitigaron y mejoraron las condiciones de la vida de los segregados socialmente. Se pretende identificar y mostrar esos procesos sociales o patrimoniales que históricamente se han presentado desde el inicio de lo que hoy es el barrio, que surgieron con el paso de los años. Hacen parte de nuestra cultura y son expresiones que practicamos hoy en día, con acciones en pro de los demás y de los vulnerables. Y que podrían considerarse como elementos históricos que han hecho presencia en el territorio. Colonia, origen del barrio Las Nieves, siglo XVI. Hacia 1568, el alcalde ordinario de la ciudad, Cristóbal Ortiz Bernal, por devoción a Nuestra Señora de las Nieves, levantó una pequeña ermita con licencia para decir misa. La ermita se ubicó en el mismo lugar que hoy ocupa la actual iglesia en la carrera séptima con calle 20, lo que dio lugar más adelante a considerar este sector como Las Nieves. Para las dos últimas décadas del siglo XVI, la población de la ciudad aumentó debido a la afluencia de españoles, de otros europeos y de indígenas cristianizados, a la presencia de un mercado de esclavos africanos y a la mezcla de razas y etnias, aumentando el número de habitantes con la presencia de nuevos criollos, mestizos y mulatos. En la época colonial hasta el siglo XVIII, la construcción cultural y social del barrio y de la ciudad giraban alrededor de la iglesia. Esta tenía a cargo las instituciones asociadas a la educación y a la salud,
con sus creencias y prácticas religiosas, generaba la cohesión de la comunidad. Además, estaba encargada de prestar la asistencia social a los más vulnerables y migrantes que llegaban constantemente a la ciudad. Era la que contrarrestaba la segregación y el abandono. Estos servicios de ayuda social se prestaban en la Casa de Divorcio de la Concepción, en la Casa de Expósitos y Recogidas, con el fin de amparar, mediante la caridad cristiana, tanto a los niños abandonados como a las mujeres remitidas por la justicia y las que no tenían el respaldo del matrimonio. En el Hospicio Real de Santa Fe, cuyo propósito fue el de procurar con el mayor celo recoger y abrigar a todos los mendigos y desamparados de cualquier edad, clase y condición, albergó a hombres y mujeres con sus hijos, incluidos indígenas mendigantes. República, expropiación y expulsión de la Iglesia en el barrio Las Nieves, siglo XIX. Después de la independencia, en 1810, la Iglesia Católica mantuvo una posición privilegiada en la sociedad colombiana y tuvo una influencia considerable en la toma de decisiones políticas y sociales. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar con el advenimiento de gobiernos más liberales, como los de Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue uno de los fundadores de la logia masónica en Colombia. Tomás Cipriano de Mosquera promulgó una serie de leyes conocidas como las Leyes de Reforma de 1861, que incluían la expulsión de comunidades religiosas como los jesuitas, los dominicos y los agustinos, entre otras, la secularización de la educación y la expropiación de bienes de la Iglesia, produciendo un gran vacío en Colombia en cuanto a la educación y la asistencia social, y por supuesto afectando a la capital y al barrio Las Nieves. Estos bienes fueron rematados entre particulares y ocupados por la nación. En el barrio Las Nieves, muchos de estos predios se convirtieron en sedes de oficinas públicas, cuarteles, hospitales, establecimientos de asilo y facultades de la Universidad Nacional. Pese a todos los esfuerzos, el Estado no tenía la experiencia ni la capacidad para prestar los servicios de atención social y de una educación de calidad, como lo hacía la Iglesia. Por lo tanto, sus acciones fueron insuficientes frente a las necesidades de la población. Regreso de la Iglesia a Colombia, apogeo de la asistencia pública y social en el barrio. Durante el gobierno de Rafael Núñez, del Partido Conservador, en 1880, la Iglesia Católica fue restaurada en Colombia, marcando un hito en la historia del país. Núñez, influenciado por las ideas de la regeneración, buscaba restablecer los vínculos tradicionales entre la Iglesia, el Estado y la educación. Se otorgaron facilidades a la Iglesia para establecer órdenes religiosas en el país, con lo cual se buscó reemplazar el orden liberal laico por un orden nacional católico. Entre 1880 y 1930, retornaron y se fundaron más de 50 comunidades religiosas femeninas y masculinas, en su mayoría españolas, francesas e italianas, las cuales se dedicaron a la educación, la caridad y las misiones. En los barrios de Las Nieves y Las Aguas particularmente, se establecieron nuevos asilos, orfelinatos, hospitales y una cárcel femenina para recibir huérfanos, indigentes, mendigos, enajenados mentales, enfermos y mujeres infractoras, que fueron atendidos por estas comunidades. El asilo de San Diego fue ampliado en 1884 y una de sus salas fue convertida en guardería para los hijos de los obreros. Industrialización y estilo republicano en el barrio Las Nieves.
La regeneración promovida por el presidente Núñez trajo la instalación de los servicios públicos en el barrio Las Nieves y a su vez la industrialización. Indudablemente, fueron las fábricas cerveceras y complementarias en los extremos norte y oriental del barrio Las Nieves, las que le dieron el carácter fabril al barrio con sus volúmenes y chimeneas convertidos en nuevos hitos urbanos. Durante la hegemonía conservadora comenzó la transformación del espacio público del barrio, que pasó de ser colonial a uno republicano, con calles arborizadas, parques y jardines, y a la construcción de edificios gubernamentales, plazuelas y terrazas, donde se levantaron monumentos conmemorativos y se instalaron nuevos servicios, como el alumbrado público. Barrio moderno, de la primera mitad del siglo XX. El Partido Liberal llegó nuevamente al poder, comenzando con la presidencia de Enrique Olaya Herrera en 1930, período de significativas reformas sociales y económicas que partían de una política progresista, continuaron con un importante proceso de modernización en la ciudad y en el país en general, y se dio inicio nuevamente a la separación Iglesia-Estado. Durante la nueva República Liberal, se implementaron reformas sociales y económicas que transformaron diversos aspectos de la sociedad colombiana. Además, se llevaron a cabo cambios urbanos y arquitectónicos con la participación de prestigiosas firmas de constructores, tanto colombianos como extranjeros, que contribuyeron a forjar una visión de modernidad en la nación y el barrio Las Nieves. Consecuencias de la modernización del barrio. Durante la regeneración y luego durante la modernización de Las Nieves, que inició a principios del siglo XX y se incrementó a partir de 1930 hasta 1945, produjo la construcción de nuevas edificaciones privadas y estatales, negocios y universidades, y generó un éxodo de los habitantes tradicionales que vivían aún en sus grandes casas coloniales, quienes se desplazaron al norte de Bogotá. La industrialización, la regeneración y la modernización trajo mucha mano de obra a la capital, y la mayoría de las personas que llegaron a trabajar en las construcciones de Las Nieves se instalaron en los barrios obreros alrededor del centro de Bogotá, como La Perseverancia, pero también trajo descontento y segregación social. En el barrio se pudo evidenciar que con el arribo de la modernización ocurrieron otro tipo de fenómenos, y fue posible ver cómo los beneficios traídos no fueron de igual acceso para todos los capitalinos. La Iglesia Católica, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, siguió jugando un papel importante en ayudas a la población vulnerable y segregada socialmente, y que hacían parte de la población flotante del barrio Las Nieves. La Iglesia siguió siendo un eje fundamental en la atención a los considerados barrios obreros, cercanos al centro de Bogotá, ayudando con su conformación, la llegada de los servicios públicos, asistencia social con capacitaciones y comedores sociales. También tenían como objetivo promover la higiene y la moral, la primera para evitar enfermedades y muertes, y la segunda para generar el tejido social en estas poblaciones. Barrios como fue La Perseverancia, el barrio Egipto, el barrio Santa Fe, Los Laches y en la localidad de Los Mártires, entre otros. El Bogotazo. El Bogotazo fue una serie de disturbios y revueltas que estallaron en Bogotá tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. La oligarquía no me mata, porque sabe que, si lo hace, el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal.
es una de las frases más famosas que se atribuyen a Jorge Eliezer Gaitán. Las palabras de Gaitán se suman al descontento general de la población trabajadora y segregada socialmente, seguidores de sus ideales sociales y políticos, que buscaban conseguir unas mejores condiciones de vida para la clase trabajadora y que también estaban influenciados por las tradicionales rencillas entre conservadores y liberales, fueron quienes desataron los desórdenes después de su muerte. Durante el Bogotazo, se produjo la destrucción de varios bienes inmuebles en el barrio Las Nieves. Según los registros históricos, algunas de las instituciones que sufrieron daños en el barrio fueron 30 edificios de oficinas y establecimientos comerciales, de beneficencia y negocios ubicados entre las calles 17 y la 22, sobre la Avenida de la República. Entre ellos se encontraba la Capilla del Hospicio y todas las construcciones de la Manzana, y solo se salvó el de la Academia Colombiana de la Lengua. También sufrió la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, que fue saqueada y quemada por los manifestantes. El Bogotazo desencadenó en Colombia, hasta 1958, un periodo llamado La Violencia, que afectó gran parte del país y produjo masacres y destrucción de muchas regiones y departamentos, lo que produjo una migración masiva hacia Bogotá y a los barrios obreros alrededor de Las Nieves. El fin del periodo de la violencia se daría con el acuerdo político entre liberales y conservadores, más conocido como el Frente Nacional, mediante el cual se acordó la alternancia del poder ejecutivo y de los cargos de la rama judicial durante un periodo de 16 años, es decir, 4 periodos de 4 años cada uno. Este acuerdo fue muy excluyente, dado que monopolizó el poder político en solo 2 partidos, dejando de lado la posibilidad de participar políticamente a quienes no fuesen parte de alguno de estos. Ello generó que los sectores que el acuerdo marginó se sintieran inconformes, llevando a una migración de las disputas por el poder político en el país. Con esto permitió la continuidad de los problemas sociales, económicos y políticos, como el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, entre otros. En los años siguientes, estos grupos, en enfrentamientos con el Estado y ataques a la población civil, causaron un gran traumatismo en Colombia, a lo que se agregó la llegada de los paramilitares, quienes buscaban contrarrestarlos. Luego se conformaron más grupos delincuenciales de todo tipo, girando alrededor del narcotráfico y actividades ilícitas, guerra que ha generado hasta los días de hoy el desplazamiento de muchas personas a la ciudad, quienes en gran medida llegan a Bogotá y se instalan en barrios vulnerables alrededor del centro de la capital, personas y familias que hoy hacen parte de la población flotante y vulnerable que trabaja en Las Nieves. La Iglesia Católica sigue ayudando a estas poblaciones, directamente en los barrios llamados obreros cercanos a Las Nieves, a través de las diferentes parroquias de la arquidiócesis, con todo tipo de ayudas, con mercados a través del Banco de Alimentos y el ropero de la iglesia, comedores sociales y capacitaciones. Por otro lado, existen un sinnúmero de congregaciones religiosas que ayudan en estos lugares con orfanatos, ancianatos, colegios, hospitales y capacitación. Población vulnerable. Dentro de la población vulnerable están los habitantes de calle, los recicladores, algunos indígenas y algunos de los vendedores ambulantes. En su mayoría, son personas que han llegado a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, llegan de todas las partes de Colombia. Algunos compran las mercancías por la mañana a los recicladores,
a unos precios mínimos y esperan poder venderlos en el día para poder pagar el desayuno, el almuerzo y un hotel paga diario. Muchas familias viven en estos pagadiarios hasta que pueden colocarse en algún trabajo más estable. La población vulnerable en su generalidad carece de seguridad social y carnetización por ser de otras regiones. Los vendedores ambulantes del mismo gremio tienden a ayudarse entre sí, pues muchos vienen de una separación familiar, se vinieron solos desde una región a probar suerte, son personas mayores sin familia. Muchos están por su adicción a las sustancias psicoactivas y muchos otros se vuelven adictos frente al hambre y su nuevo grupo social. En estos pagadiarios mueren constantemente muchos de ellos, por sobredosis, por hambre, por enfermedades, y los que se ocupan de su entierro son sus compañeros de la calle. La séptima, con su uso peatonal, le ha dado la oportunidad a esta población de poder trabajar, de tener amigos y crear una red de apoyo social. Los compradores, muchos de ellos también, pertenecientes a la población vulnerable, cercana al sector, les da la oportunidad de comprar cosas a unos precios mínimos, como los utensilios para el colegio de sus hijos, ropa, libros, que no podrían comprar en un comercio normal. La séptima se ha convertido en un espacio de esparcimiento con una variedad de representaciones artísticas callejeras, un punto de encuentro para poder compartir y divertirse a precios mínimos. Asistencia y tejido social. El tejido social en el barrio, en la actualidad, está fragmentado. Cada grupo social diferente crean sus vínculos sociales sin involucrarse con los otros. Sin embargo, algunos habitantes, como estudiantes, comerciantes, profesores y vendedores ambulantes, tienen creencias católicas y asisten a la parroquia de Las Nieves, y algunos están involucrados con prácticas religiosas, de ayuda a los necesitados del sector, quienes tienen un tejido social más extenso con los demás grupos sociales. Uno de los puntos de encuentro es la Parroquia de las Aguas, donde hay un grupo de jóvenes y adultos que realizan actividades de ayuda social, como visitar ancianatos o llevar comida a los habitantes de calle. En la Iglesia de las Aguas hay un grupo de jóvenes que todos los sábados hacen voluntariados. Yo solo he ido a un ancianato, eso es lo que yo he hecho con ellos. Fue bastante chévere ahí en ese acompañamiento con los señores, con las señoras, fue bastante enriquecedor para mi persona, como sentir que estamos ayudando a alguien. Sí, en la Parroquia de las Aguas, este año me ingresé a un grupo juvenil, que son los viernes. Ahí nosotros hacemos talleres, digamos, primero pues, de espiritualidad personal, y también ayudamos a la comunidad de un barrio, un asentamiento urbano que no recuerdo el nombre, perdón, pero que queda por la parte de los Andes. A veces vamos a visitar a esas personas, y ahorita con la situación que sucedió hace poco del incendio, vamos allá pues a hablar con ellos y mirar en qué manera podemos ayudar, es decir, con alimentos, o si de pronto necesitan para útiles escolares, o en el caso pues de que se quemaron sus viviendas, en qué manera podemos ayudar. Soy familiar de la mayoría de casitas que lo perdieron todo. Pues yo soy vecina, yo viví junto a ellos, pues ese drama, esa angustia que vivimos esa noche a las 2:30 de la mañana. Nosotros estábamos dormidos y lo primero que escuchamos fue un estallido y se nos movió nuestras casas. La mayoría de casas de nosotros es en madera. En este momento estamos en el comedor San Francisco de Asís. Gracias a las servidoras tenemos este espacio para poder
nosotros tener todo lo que nos donaron para que así cada familia venga y pueda acoger todo lo que ellos necesitan. Yo aquí desde pequeña venía a desayunar y venía a almorzar. Nosotros salíamos del colegio y veníamos y almorzábamos aquí. Ahorita yo soy madre, cabeza de familia, y mi hijo también viene a almorzar acá. En el barrio se siguen encontrando prácticas religiosas itinerantes o misiones de la Iglesia Católica enfocadas en la ayuda social y la evangelización, como existían desde la colonia, principalmente por dos comunidades: Callejeros de la Misericordia y los Servidores del Servidor, ayudas que se prestan en la Plaza de las Nieves y cerca a la Biblioteca Nacional, quienes dan auxilios primarios a las poblaciones vulnerables, con alimentos, ropa y una evangelización que busca fomentar una actitud positiva para poder cambiar y afrontar las problemáticas. Buenos días, mi nombre es Jenny Miranda y pues pertenezco a la comunidad católica Servidores del Servidor. Pues realmente estoy muy agradecida con Dios por esta comunidad, porque esa comunidad fue la que me abrió las puertas y me dio como la esperanza de vida que en algún momento necesité. Yo antes de estar en esta comunidad vivía pues mi día a día con la esperanza de que pudiera sobrevivir ese día, porque era así. Pues mi esposo y yo éramos trabajadores, éramos vendedores ambulantes, trabajábamos por la Séptima, cerca de las Nieves, cerca del Parque Santander. Trabajábamos vendiendo lo de la temporada. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, llegamos en búsqueda de precisamente como de un apoyo económico, porque nos decían pues que nos iban a dar un desayuno los domingos, que para diciembre nosotros íbamos a contar con la ropa de Navidad de nuestros hijos. Entonces digamos que esa fue la motivación por la que llegamos a la comunidad. Pero cuando estábamos en la comunidad nos dimos cuenta que era totalmente diferente. Pues la verdad aquí la comunidad también tiene diferentes casas en donde se les presta servicio a los abuelitos, a los habitantes de calle y a las familias como tal, en especial a los niños. Entonces en esos servicios siempre nosotros buscamos que a través de la evangelización ellos cambien su perspectiva, que a través de la evangelización ellos puedan encontrar un camino diferente. Digamos que eso es lo que nosotros hacemos. Aquí hay muchas personas, y lo digo por mí misma, que como les digo, yo fui primero miserita, ahorita soy servidora. Cambiaron mucho mi proyección de vida, lo que yo pensaba que era vivir, para darnos como una nueva esperanza y que nosotros, o sea, como enfocar en que nosotros realmente podemos, que eso fue lo que, digamos, como que lo que más nos mantiene unidos. Y pues yo pude estudiar en la Universidad Distrital, terminé mi carrera en la Universidad Distrital, ahorita soy docente de matemáticas. No, pues aquí hay muchos colombianos, pero también hay venezolanos. Aquí hay varios niños venezolanos, hay varios niños que vienen como con esa ilusión de pertenecer a algo, de ser como decir yo pertenezco a la comunidad, porque muchos de ellos dicen no, es que nosotros aquí no somos nadie, o sea, nosotros, y entonces aquí nosotros les brindamos como ese amor y digamos como esa esperanza que Dios nos ha dado, que nos ha hecho instrumentos para llevarles a ellos y decirles, ustedes también hacen parte de nosotros, ustedes también son bienvenidos. Comités y percepciones para mejorar el barrio. Las instituciones educativas del barrio, en unión con otras universidades cercanas, como la Universidad de los Andes, junto a empresas y el comercio, permanentemente están haciendo reuniones para recuperar y dar seguridad en el barrio,
tienen comités de seguridad y de recuperación del espacio público. Muchas de las acciones que hacen son la instalación de vigilancia, luz, recuperación patrimonial, iniciativas que son expuestas en estas reuniones para generar sobre todo seguridad a los estudiantes, clientes en las cercanías de sus instalaciones. Los estudiantes del barrio creen que deberían haber más ayudas dirigidas a la población vulnerable del sector. Los identifican como parte de la realidad que todos construimos, tienden a comprender las difíciles situaciones que están pasando, tanto los migrantes que llegan al sector como la de los vendedores ambulantes y habitantes de calle, argumentan que se deberían implementar ayudas sociales desde ellos mismos y sus universidades para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, lo que trascendería a mejorar la seguridad para ellos mismos. Decirles que se vayan del lugar del sitio o se vayan a un lugar más alejado, pues lo que hace es que estas personas se vuelvan un poco más conflictivas, pues no ayudan al problema, sino que pues si los ayudamos a ir de ese lado, de que tengan un trabajo más estable, un lugar más organizado, pues ayuda a que los mismos transeúntes universitarios, a los mismos pues, consumidores pues tengan su espacio. Pero sí creo que una mayor, comillas, política social desde las universidades, tanto privadas y públicas, hacia la zona, creo que evidentemente puede traer cosas positivas a la larga. Y siento que desde la universidad sería una buena manera para generar iniciativa y fomentar los valores, no tanto valores, sino como las acciones positivas hacia estas personas. De hecho, yo veo una materia que se llama Proyecto 1 de diseño y en esa materia analizamos situaciones de personas vulnerables y ver cómo interconectadas se puede ayudar a generar un cambio de perspectiva por medio de pósters, por medio de artes visuales, para fomentar la ayuda o la concientización hacia esta población. Ok, digamos que voy a mencionar algo en relación a mi universidad. Mi universidad, en específico mi facultad, tiene una asociación que se llama la CEMUNAL. Es una asociación de estudiantes de medicina que también hacen muchas labores sociales, entonces no he escuchado ninguna que hagan en el sector por el momento, pero sí he escuchado que hacen varias alrededor del país, entonces estrategias así creo que son muy buenas, ya que en temas de la salud o de personas que estudian alguna carrera en relación a las humanidades es muy importante entender el contenido social y la responsabilidad que uno tiene al estudiar carreras de este tipo, y ese tipo de programas ayudan a que uno mejore su calidad profesional. Porque la universidad es un centro en el cual estamos nosotros creciendo como personas, nos estamos formando como personas, y considero que no solo el conocimiento académico es necesario, siento que también la parte humanística debe ser muy importante a la hora de formarnos como futuros profesionales. Entonces considero que deberían haber grupos juveniles en la universidad, o personas que estén interesadas en la temática, e ir a esos barrios, ayudarlos. Conclusiones. Estos servicios de ayuda social y evangelización que presta la Iglesia Católica desde la conformación del barrio Las Nieves logran que los habitantes, vendedores ambulantes, recicladores, migrantes de otras partes del país y venezolanos, que son población flotante del barrio Las Nieves, adquieran un valor de identidad y de pertenencia, creen redes sociales de ayuda humanitaria, fortaleciendo su tejido social. Acogiéndose a la definición de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social, fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. Definición que se inserta dentro de las definiciones de patrimonio inmaterial en el decreto 2358 del 2019 y en el 1080 del 2015 del Ministerio de Cultura de Colombia,
que a su vez da origen a la Resolución 088 del 2021, por medio de la cual se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, para la preservación, recuperación y sostenibilidad del centro histórico de la capital. Resolución que es una oportunidad para reivindicar la escala local mediante el fortalecimiento del tejido social y la vida productiva del centro a partir de sus manifestaciones y prácticas culturales tradicionales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede considerar como proceso histórico que aún hace presencia en el lugar la práctica social que brinda la Iglesia Católica en atención y capacitación a la población vulnerable y segregada socialmente, ya que es un ejercicio que existió desde la conformación de la Parroquia de las Nieves y ha perdurado hasta los días de hoy. Proponemos que esta práctica puede ser una estrategia para promover la cultura ciudadana y la responsabilidad social de los actores del barrio, tanto de universidades, empresas, hoteles, edificios, centros comerciales, estudiantes, como de los habitantes en general, ya que esta práctica pone su mirada en el tejido social, factor que es el principal protagonista en la transformación y recuperación de los espacios y relaciones sociales. Pues la percepción y sentimientos del ser humano hacia su entorno y su capacidad de sentirse parte de la comunidad son el valor más importante para lograr la recuperación y valoración del centro histórico de Bogotá y sus barrios de influencia.